Bienvenido a un video en curva de nivel. Los objetivos de este video son graficar las curvas de nivel de una función dada así como reconocer una función gráfica utilizando curvas de nivel. Las curvas de nivel, a veces llamadas líneas de contorno, son otra manera de representar una función z igual f de psi. Al dejar a z igual a alguna constante, obtenemos una curva de nivel único. Recuerda, puedes pensar en z como la altura de la superficie. Lo que hacemos es tomar rebanadas de la superficie en diferentes alturas, y luego grafico a los del plano psi. Si hacemos esto por varios valores de c, tenemos un conjunto de curvas de nivel para representar una función dada. Ahora, hay algunos ejemplos de curvas de nivel de vida real, y vamos a echar un vistazo rápido a estos antes de echar un vistazo a nuestro propio ejemplo. Un mapa de presión puede ser representado usando curvas de nivel, y las curvas de nivel se llaman isobars. Un mapa de temperatura, que a menudo vemos en las noticias, representa un conjunto de curvas de nivel llamadas isotérmicos, y luego un mapa de altitud utiliza curvas de nivel para representar la altura sobre el nivel del mar. Aquí hay un mapa de presión. Esto puede ser difícil para usted leer. Sin embargo, cada una de estas curvas representa donde la presión es la misma. Sin embargo, cada una de estas curvas representa donde la presión sería la misma, y en esta región aquí, podemos ver que, a medida que avanzamos hacia el centro de esta región, la presión aumenta. Y en esta región, a medida que nos acercamos al centro, la presión disminuye. Aquí hay un mapa de temperatura que a menudo vemos en las noticias, y de nuevo, cada curva representa una región en la que la temperatura sería la misma. Entonces, en este mapa podemos ver, a medida que nos acercamos al centro de esta región aquí, la temperatura está cayendo, y a medida que avanzamos hacia la región exterior, la temperatura está aumentando. Y luego, este es realmente difícil de leer, pero puedes ver el medio aquí se parece como un río, y luego hay un manojo de curvas a la izquierda y derecha del río. Y cada curva aquí representa una altitud diferente. Para usted puede tener un tipo de visión tener este río en medio. Y tal vez algunas colinas o montañas en cada lado. Entonces, a medida que nos acercamos al río, la altitud o la altura sobre el nivel del mar estaría cayendo. Ahora, para nuestro propósito, si miramos la gráfica de z igual a x cuadrado más y cuadrado, tenemos esta superficie generada aquí como paraboloide. Y la idea detrás de las curvas de nivel es que establecemos el valor de z a diferentes valores. Y si lo hacemos, puede avanzar que tendremos un círculo donde el radio será diferente basado en el valor de z. Mirando este gráfico aquí, puedes ver los círculos que serían creados con diferentes valores de z. Y luego para mostrar el gráfico de las curvas de nivel, miraremos en este mirando solo en el plano psi. Echemos un vistazo a este uso de arce. De nuevo, aquí está el gráfico de nuestro paraboloide, y luego ponemos z igual a una variedad de valores, que normalmente llamamos a c constante, y crearía estos círculos negros. Y luego si rotamos esto y miramos hacia abajo en el plano psi, esto produciría el gráfico de nuestras curvas de nivel o líneas de contorno. Entonces el gráfico de las curvas de nivel se vería así. Y otra vez, puedes ver los círculos que se crearon usando diferentes valores de z. Vamos a ver a otro de estos. Aquí tenemos z igual a x cuadrado, y cuadrado. Aquí está el gráfico de la superficie. Si fijamos z igual a una variedad de valores constantes, crearía varias hipérbolas. Como vemos aquí en negro, y puedes pensar en esto como rebanar la superficie en diferentes alturas basadas en el valor de z. Y si miramos al plano psi, crearía este gráfico aquí, que es lo que llamamos nuestras líneas de contorno o nuestras curvas de nivel. Echemos un vistazo aquí. De nuevo, aquí está nuestra superficie, y luego si fijamos z igual a una variedad de constantes, crearía las hipérbolas que vemos aquí en negro. De nuevo, lo que hacemos es realmente rebanar la superficie a diferentes alturas, y luego si miramos hacia abajo el plano psi, como vemos aquí, crearíamos el gráfico de las líneas de contorno o las curvas de nivel. Entonces, aquí están las curvas de nivel en 3D, y luego las graficamos en el plano psi. Se vería así. Vamos adelante y trate de crear un mapa de contorno o configurar curvas de nivel para la función dada f de psi igual a x cuadrado más 2y cuadrado. Y se dan que queremos c igual a 0, 2, 4, 6 y 8, y por lo tanto es importante elegir valores de c donde la diferencia es consistente.
Aviso, aquí estamos aumentando c por 2 cada vez. Así que tendremos que crear 1, 2, 3, 4, 5 curvas de nivel diferentes para crear este mapa de contorno. Primero, vamos a tener c igual 0. Recuerda, y estos valores de c representan las variables con las que colocaremos z. Entonces, si esta es nuestra función, realmente z igual a x cuadrado más 2y cuadrado. Entonces, cuando c igual 0, vamos a tener 0 igual a x cuadrado más 2y cuadrado. Y este no es demasiado emocionante, porque la única solución a esto es cuando x igual 0 y igual 0. Tan realmente, es solo un punto en el origen. Ahora, dejaremos c igual 2. Cuando c igual 2, tendremos 2 igual a x cuadrado más 2y cuadrado. Esto es realmente una elipse. Vamos adelante y configúrelo igual a 1. Para poder determinar nuestros ejes principales y menores. Tenemos un igual a x cuadrado 2 más y cuadrado. Voy a poner esto sobre 1. Así que es un elipse centrado en 0, y el eje principal es horizontal. Tenemos a cuadrado igual 2 y b cuadrado igual 1. Así que a sería el cuadrado de 2, que es aproximadamente 1.4, y b sería igual a 1. Así que vamos a movernos hacia la izquierda y hacia la derecha. Del origen 1.4 unidades, y arriba y debajo del origen 1 unidad para crear este elipse. So 1.4 está aproximadamente aquí, menos 1.4 está aproximadamente aquí, y subimos 1 y bajamos 1. Así que, ahora, podemos crear la curva de nivel cuando c igual 2. Todo a la derecha. Ahora, seguimos haciendo esta. Para estos valores adicionales de c tan siguiente, tenemos c igual 4. Así que tendremos 4 igual a x cuadrado más 2y cuadrado. Otra vez, es una elipse. Dividiremos todo por 4. Así que tendremos un igual a x sería y cuadrado 2. Tan nuevo, tenemos un eje principal horizontal, pero ahora a igual 2, y b sería igual a la raíz cuadrada de 2, otra vez, que es aproximadamente 1.4. Vamos adelante y gráfica este elipse. Así que ahora, iremos a la derecha y dejamos 2 unidades, arriba y abajo 1.4 unidades. Y ahora, dibujaremos la curva de segundo nivel. Y ahora, c va a ser igual a 6. Tenemos 6 igual a x cuadrados más 2y cuadrados. Dividir por 6, para tener un igual a x cuadrado 6 más y cuadrado 3. Ahora tenemos a igual la raíz cuadrada de 6, que es aproximadamente 2.4, y b sería la raíz cuadrada de 3, que es aproximadamente 1.7, así que ahora, nos moveremos hacia la izquierda y hacia la derecha aproximadamente 2.4 unidades, y hacia arriba y hacia abajo aproximadamente 1.7 unidades. Y dibuja nuestra elipse. Y tenemos uno más. Ahora, necesitamos considerar cuando c igual 8. Vamos a ver si podemos apretarlo aquí en la parte inferior. Si c igual 8, eso significa que z será 8. Tenemos 8 igual a x cuadrados más 2y cuadrados. Dividir por 8. Nos va a dar un igual a x cuadrado 8 más y cuadrado 4. Así que a es la raíz cuadrada de 8, que es aproximadamente 2.8. b igual raíz cuadrada de 4 o b igual 2. Para crear la curva de último nivel, iremos izquierda y derecha 2.8 unidades y arriba y abajo 2 unidades, y aquí está nuestra curva de último nivel. Vamos adelante y miremos este uso de algunos software. Esto sería el gráfico de la superficie original. Puedes ver que es un paraboloide elíptico. Aquí vemos las curvas de nivel en 3D que hemos creado con los diferentes valores de C. Si rotamos esto para ver solo en el plano sí,
podemos ver las curvas de nivel que hemos creado. Espero que encontraste este video útil.